Un despido laboral es más que la pérdida de un salario. Es un golpe directo a la seguridad, a la autoestima y, en muchos casos, a la identidad. No solo se pierden ingresos, se pierde una rutina, un lugar en el mundo, un sentido de pertenencia. De pronto, lo que creías estable se desvanece como humo y quedas frente a un abismo de incertidumbre. Es natural sentir miedo, rabia o tristeza. La mente se llena de preguntas sin respuesta. ¿Qué hice mal? ¿Qué será de mí? ¿Cómo voy a empezar de nuevo? Ese torbellino emocional puede llevarnos a la desesperanza, al resentimiento o al vacío. Y sin embargo, los estoicos nos invitan a mirar este acontecimiento con otra perspectiva. El estoicismo, esa filosofía nacida en los pórticos de Atenas y forjada en los imperios de Roma, no rehúye el sufrimiento humano, sino que lo abraza como parte inevitable de la existencia. Para un estoico, el despido no es un castigo ni una injusticia cósmica. Es una prueba, un campo de entrenamiento del alma. Lo que define a un hombre no es lo que le sucede, sino cómo decide enfrentarlo. Marco Aurelio, emperador del mundo conocido, se repetía a sí mismo que la vida es cambio, y que resistirse a esa verdad solo produce dolor. Epicteto, nacido esclavo y liberado después de años de privación, enseñaba que el verdadero poder está en distinguir entre lo que podemos controlar y lo que no. Séneca, en sus cartas, recordaba que la adversidad es la mejor maestra, porque revela de qué estamos hechos. Ellos también vivieron pérdidas, destierros, humillaciones y fracasos. Y en lugar de quebrarse, transformaron esas experiencias en sabiduría. Hoy, en el siglo XXI, el despido laboral se ha convertido en una experiencia común. La economía inestable, la tecnología que reemplaza trabajos, las empresas que cambian de rumbo sin previo aviso. Todo esto nos recuerda que ningún empleo es eterno, pero lo que sí puede ser eterno es nuestra fortaleza interior, si decidimos cultivarla. El despido, visto con ojos estoicos, no es solo un final, es también un renacer. Es una oportunidad de cuestionar si el camino que llevábamos realmente estaba alineado con nuestros valores, o si simplemente caminábamos por inercia. En este video no vas a escuchar frases vacías, ni promesas de optimismo superficial. Aquí vamos a caminar juntos a través del estoicismo, explorando cómo superar un despido laboral con dignidad, claridad y propósito. Te mostraré 7 lecciones que los sabios estoicos nos dejaron, y que hoy podemos aplicar para transformar la pérdida en una fuerza renovadora. Lecciones que te ayudarán a recordar que tu esencia no depende de un empleo, que puedes reconstruir tu vida desde la serenidad, y que incluso en medio de la incertidumbre puedes hallar paz. Antes de comenzar, quiero agradecerte por acompañarnos en este viaje en Ecos Estoicos. Este canal existe para recordarte que no estás solo, que la sabiduría antigua puede iluminar los desafíos modernos, y que cada adversidad puede convertirse en un puente hacia una vida más fuerte y plena. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte y a unirte a esta comunidad que busca vivir con mayor conciencia y virtud. Ahora, respira profundo. Deja atrás por un momento la angustia del qué pasará mañana. Acompáñame en este recorrido, porque juntos descubriremos cómo el estoicismo puede ser el faro que te guíe a través de la tormenta del despido laboral. El final de un camino puede ser el inicio de otro más verdadero. Lección 1. Lo que pierdes no te define. Un despido laboral suele sentirse como un ataque directo a la identidad. Nos repetimos frases como, ya no valgo, me han rechazado, he fracasado. Y sin darnos cuenta, confundimos el trabajo que desempeñamos con el valor que tenemos como seres humanos. El estoicismo nos advierte de este error. Lo que eres en esencia, tu carácter, tu virtud, tu capacidad de razonar, tu integridad, no puede ser arrebatado por una carta de despido, ni por la decisión de una empresa. Eso pertenece a un plano externo, donde reinan el azar, la economía
y los cambios de circunstancias. Pero lo interno, lo que de verdad eres, permanece intacto. Epicteto, que nació esclavo y perdió más de lo que muchos podríamos imaginar, enseñaba que un hombre puede ser despojado de todo, excepto de su capacidad de elegir cómo reaccionar. Esa es la verdadera libertad. Y esa libertad sigue estando en tus manos, aunque hoy sientas que lo has perdido todo. Cuando nos identificamos demasiado con el empleo, caemos en una trampa peligrosa. Creemos que nuestra dignidad depende de un título, de un puesto o de un salario. Pero los estoicos nos recuerdan que estas son cosas externas, cosas que no controlamos y que pueden cambiar en cualquier momento. Lo único que nunca cambia es nuestra capacidad de vivir con virtud, de elegir con rectitud, de actuar con sabiduría. Un despido puede arrebatarte una nómina, pero no puede arrebatarte tu disciplina. Puede quitarte una oficina, pero no tu capacidad de pensar con claridad. Puede cerrarte una puerta, pero nunca podrá apagar tu voluntad de levantarte de nuevo. Esa es la distinción estoica. Lo externo se pierde, lo interno se fortalece cuando lo entrenas. La lección aquí es simple y poderosa. No eres tu empleo. Tu trabajo es solo un rol temporal en la obra de tu vida. A veces se abre un acto, a veces se cierra. Pero tú no eres ese rol. Eres el actor. Eres la conciencia detrás de todo. Si aceptas esta verdad, el peso del despido se aligera. Sí, duele, porque implica cambios reales, pero no toca tu esencia. Y mientras tu esencia esté intacta, tienes en tus manos la capacidad de reconstruir, reinventar y comenzar de nuevo. Marco Aurelio escribió que los hombres buscan refugios en el campo, en el mar o en las montañas, pero que el mejor refugio está dentro de nosotros mismos. Hoy, ese refugio es más necesario que nunca. No busques tu valor en lo que perdiste. Encuéntralo en lo que siempre ha estado en ti. Tu virtud, tu carácter, tu fortaleza. Un despido laboral no es un juicio sobre tu valía. Es solo un cambio de escenario. Lo que eres, lo que realmente eres, permanece intacto y listo para florecer en el próximo capítulo de tu vida. Lección 2. Aceptar sin resistencia. El momento del despido suele ir acompañado de un torbellino emocional. Rabia, impotencia, miedo, tristeza. Nos aferramos a lo que fue, a lo que creíamos seguro, y luchamos contra la idea de que todo ha cambiado. Pero cuanto más resistimos, más sufrimos. El estoicismo nos ofrece aquí una enseñanza central: la aceptación. No aceptación como resignación pasiva, sino como reconocimiento sereno de la realidad tal cual es. Lo que ya ocurrió no está bajo nuestro control. Lo único que podemos controlar es la forma en que lo interpretamos y cómo actuamos a partir de ahora. Imagina que estás en medio de un río caudaloso. Si peleas contra la corriente, el agua te arrastra con violencia. Pero si aprendes a fluir con ella, aunque no puedas detenerla, puedes guiar tu dirección con calma. Así es la vida. No podemos detener los cambios, pero sí podemos decidir cómo atravesarlos. Aceptar sin resistencia significa observar el hecho del despido y decir: ha sucedido y no puedo cambiarlo. ¿Qué puedo hacer con ello? Esa simple pregunta transforma la energía de la queja en energía creativa. Deja de ser una carga y se convierte en materia prima para tu crecimiento. Los estoicos no negaban el dolor. Marco Aurelio mismo escribió sobre lo efímero de todo lo que nos rodea, recordándose que no debía quejarse por lo que cambiaba, sino aprender a convivir con ello. El dolor inicial es inevitable, pero el sufrimiento prolongado es opcional y nace del rechazo a lo que ya no podemos modificar. Aceptar no significa conformarse con menos, sino comenzar a caminar desde la verdad. Cuando aceptas que el empleo terminó, recuperas el control sobre lo único que siempre estuvo en tus manos: tu actitud y tus decisiones. La aceptación es un acto de fuerza, no de debilidad. Pregúntate: ¿cuántas veces en tu vida has sobrevivido
a lo que parecía insoportable. ¿Cuántas veces descubriste, después de una caída, que eras más fuerte de lo que imaginabas? Esa fuerza no surge de negar la realidad, sino de aceptarla y avanzar a pesar de ella. Un despido puede parecer un muro infranqueable, pero al aceptarlo sin resistencia, descubres que no es un muro, sino un cruce de caminos. Te obliga a detenerte, a mirar en otra dirección, a considerar posibilidades que antes ni siquiera habías contemplado. Y ese espacio de incertidumbre, aunque incómodo, es también el espacio donde germina la transformación. El estoico entiende que luchar contra lo inevitable es perder dos veces, primero por el hecho mismo, y luego por la amargura que añadimos al resistirlo. En cambio, quien acepta, suelta la carga innecesaria y se libera para actuar con claridad. La vida cambia, los roles cambian, las circunstancias cambian, pero tu capacidad de aceptar y de actuar permanece intacta. Ahí reside tu libertad. Aceptar lo que ocurrió no es el final, es el primer paso para construir lo que viene. Lección 3. Enfócate en lo que controlas. Cuando perdemos un empleo, la mente se inunda de pensamientos sobre todo aquello que escapa de nuestras manos. Las decisiones de la empresa, la economía, la injusticia de la situación, las opiniones de los demás. Nos sentimos atrapados en un laberinto de incertidumbre donde no encontramos salida. Pero los estoicos nos recuerdan un principio fundamental. La vida se divide en dos territorios. En uno, aquello que depende de nosotros. En el otro, lo que jamás podremos controlar. Confundirlos es la raíz del sufrimiento. Diferenciarlos es el inicio de la libertad. Pregúntate, ¿puedes cambiar el hecho de que fuiste despedido? Number. ¿Puedes controlar si la empresa se reestructura? Si la economía fluctúa? Si alguien más fue elegido en tu lugar? Tampoco. Pero sí puedes decidir cómo responderás, qué pasos darás a continuación, qué aprendizaje extraerás de esta experiencia. Enfocarse en lo que controlas significa dirigir tu energía hacia el único campo donde tu voluntad es soberana. Significa dejar de alimentar pensamientos estériles que solo desgastan y empezar a cultivar acciones que construyen. Es un acto de disciplina mental. Cortar la maleza de la preocupación inútil para abrir espacio a la claridad. El estoico no niega la incertidumbre del mundo, pero tampoco se arrodilla ante ella. Se pregunta, ¿qué puedo hacer hoy, con lo que tengo y desde dónde estoy? Y la respuesta, por pequeña que parezca, siempre existe. Puede ser actualizar tu currículum, adquirir una nueva habilidad, contactar a alguien de tu red profesional, o incluso dedicar tiempo a reflexionar sobre lo que verdaderamente quieres en la siguiente etapa de tu vida. La diferencia entre quien se hunde en la desesperación y quien renace tras un despido no radica en la suerte, sino en la dirección de su atención. El primero se obsesiona con lo que no depende de él. El segundo, con lo que sí está en sus manos. Uno se paraliza, el otro avanza. Imagina que sostienes una linterna en la oscuridad. No puedes iluminar todo el paisaje, pero sí puedes enfocar la luz en el camino inmediato que tienes frente a ti. Así es tu mente. Si la concentras en lo incontrolable, la oscuridad se vuelve abrumadora. Si la diriges a lo que puedes hacer, el camino se revela paso a paso. Los estoicos consideraban esta práctica una forma de libertad interior. Marco Aurelio escribió que la tranquilidad surge cuando uno se enfoca únicamente en su propio juicio y en sus propias acciones. Lo externo es incierto, pero tu mente, tu carácter y tus decisiones son un territorio que nadie puede arrebatarte. Recuerda, no puedes decidir si viene la tormenta, pero sí cómo navegarla. No puedes cambiar que se cerró una puerta, pero sí cómo te preparas para abrir otra. La grandeza no está en controlar el mundo, sino en gobernar tu mundo interior. Enfocarte en lo que controlas es recuperar tu poder. Es dejar de ser víctima de las circunstancias para convertirte en arquitecto de tu destino. Esa
es la esencia de la libertad estoica. Comprender que, aunque no podamos dominar el viento, siempre podemos ajustar las velas. Lección 4. Redefine tu propósito. El despido no solo golpea la estabilidad económica, sacude sobre todo el sentido de identidad. Muchas veces confundimos lo que hacemos con lo que somos. Decimos, soy ingeniero, soy maestro, soy médico. Pero cuando el título desaparece, sentimos que desaparecemos con él. Quedamos frente a un espejo vacío, preguntándonos quiénes somos sin ese rol. Aquí surge una oportunidad extraordinaria, la de redefinir tu propósito. Porque tu verdadero valor no reside en un cargo, ni en un contrato, ni en un salario. Tu valor está en la esencia que llevas contigo, en las virtudes que nadie puede quitarte, en la capacidad de aportar algo único al mundo. El estoicismo nos enseña que cada ser humano tiene una función natural: vivir de acuerdo con la razón, cultivar la virtud, contribuir al bien común. Esa es la base de todo propósito. El empleo puede ser un canal para expresarlo, pero nunca su origen. Cuando se cierra un canal, la corriente no muere. Busca otro cauce. Redefinir tu propósito tras un despido significa preguntarte: ¿qué quiero aportar al mundo? ¿Qué talentos dormidos puedo despertar? ¿Qué actividades me conectan con un sentido más profundo que el simple hecho de recibir un sueldo? Quizás tu propósito sea enseñar, inspirar, crear, servir, sanar, construir. El empleo que perdiste fue solo una forma de manifestarlo, pero no la única. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que estaba en este mundo para actuar como un ser humano, no para dejarse arrastrar por el miedo o la comodidad. Si tu vida se reduce a un cargo, vives como esclavo de las circunstancias. Si tu propósito es mayor que cualquier empleo, te vuelves indestructible, porque ninguna pérdida puede arrebatártelo. Piensa en el despido como una invitación a volver al origen. Pregúntate qué actividades hacen que el tiempo desaparezca, qué acciones te llenan de energía en lugar de drenártela, qué causas te motivan a dar más de ti mismo sin esperar una recompensa inmediata. Ahí, en ese fuego silencioso, se encuentra el propósito que trasciende cualquier empleo. El error común es creer que el propósito debe ser algo grandioso y monumental. Pero los estoicos sabían que la grandeza está en lo simple: escuchar con atención, ser justo en tus actos, cuidar de los demás, vivir con integridad. No necesitas un escenario global para vivir con propósito. Basta con que cada día sea una expresión de tus valores más profundos. Redefinir tu propósito después de un despido es plantar una semilla nueva en la tierra removida. Es aceptar que el campo cambió, pero que aún tienes en tus manos la capacidad de sembrar. Y sobre todo, es entender que tu vida no se mide por títulos laborales, sino por la huella invisible que dejas en los demás. El empleo puede ser un capítulo, pero el propósito es la historia completa. Cuando lo redescubres, el miedo al futuro se transforma en determinación, y lo que parecía una pérdida se revela como el inicio de un camino más verdadero. Lección 5. Cultiva la resiliencia emocional. Un despido no solo afecta la mente, hiere profundamente al corazón. Se siente como una traición, como un portazo inesperado, como si la vida hubiera retirado de golpe el suelo bajo tus pies. Las emociones se agitan: enojo, tristeza, ansiedad, miedo. Y en medio de ese torbellino, lo más fácil es dejarse arrastrar por la desesperación. Pero los estoicos entendían algo esencial. Las emociones no son enemigas, son señales. El problema surge cuando dejamos que nos gobiernen. La resiliencia emocional no consiste en reprimir lo que sientes, sino en aprender a observarlo con serenidad, en reconocerlo sin dejar que tome el timón de tu vida. Marco Aurelio, en sus meditaciones nocturnas, se recordaba que los acontecimientos no son buenos ni malos en sí mismos. Lo que los hace pesados o ligeros es el juicio que emitimos sobre ellos.
Perder un empleo puede parecer un desastre, pero también puede convertirse en un renacimiento. Esa diferencia depende de la fortaleza emocional con la que lo enfrentes. Cultivar resiliencia implica practicar la autocomprensión. No se trata de negarte a llorar ni de esconder el dolor bajo una máscara de fortaleza. Se trata de darte espacio para sentir, pero no para quedarte atrapado ahí. Es llorar si lo necesitas, pero luego levantarte y preguntarte, ¿qué sigue? Es permitir que la tristeza pase como la lluvia, sabiendo que después de ella, la tierra se vuelve fértil. El estoico no busca un corazón de piedra, sino un corazón disciplinado. Un corazón capaz de reconocer la herida sin entregarse al resentimiento. Porque la verdadera fuerza no es la ausencia de emociones, sino la capacidad de dirigirlas hacia el crecimiento. Una práctica estoica que fortalece la resiliencia es el premeditatio malorum, la anticipación de las dificultades. Los sabios se entrenaban mentalmente, imaginando pérdidas, cambios y obstáculos, no para vivir con pesimismo, sino para que nada los sorprendiera. Si hoy pierdes un empleo, puedes recordarte que ya habías contemplado esa posibilidad y por lo tanto, tienes la capacidad de soportarla. Otra herramienta es la meditación diaria. Dedicar unos minutos al silencio interior, a observar tus pensamientos sin juzgarlos, te permite crear distancia entre lo que sientes y lo que decides hacer. Esa distancia es el espacio de la libertad. Ahí eliges no reaccionar con impulsividad, sino con claridad. La resiliencia emocional también se fortalece al practicar la gratitud. Aunque hayas perdido un empleo, todavía posees habilidades, experiencias, relaciones y la oportunidad de volver a empezar. Reconocer lo que permanece te da anclas para no hundirte en lo que se fue. Cada vez que enfrentas una dificultad con serenidad, tu mente se vuelve más fuerte, como un músculo entrenado. Y con cada entrenamiento, lo que antes parecía insoportable se convierte en soportable, y lo que era soportable se transforma en ligero. El despido no es el fin de tu fortaleza emocional, es el gimnasio donde se entrena. Y cuando cultivas resiliencia, descubres que ninguna circunstancia tiene poder absoluto sobre ti. Porque aunque el mundo cambie, tu temple permanece. Lección 6. Aprender a desapegarse. Uno de los mayores dolores al enfrentar un despido es la sensación de pérdida. Perdemos la rutina, los compañeros, la estabilidad, incluso el prestigio asociado a un cargo. Pero lo que más duele, en el fondo, no es el hecho en sí, sino el apego que habíamos construido hacia todo ello. El apego es como una cadena invisible. Cuanto más fuerte nos aferramos, más sufrimos cuando la vida decide arrebatarnos lo que nunca estuvo garantizado. Los estoicos lo sabían bien. Ellos se entrenaban en la idea de que nada nos pertenece de forma absoluta. Ni la salud, ni la riqueza, ni la fama, ni siquiera los vínculos más cercanos. Todo lo que tenemos nos ha sido prestado por la vida y puede ser reclamado en cualquier momento. Aprender a desapegarse no significa no valorar lo que tienes, sino amarlo con conciencia, sabiendo que es transitorio. Significa disfrutar de un trabajo mientras dura, pero sin confundirlo con tu esencia. Significa agradecer cada logro, pero sin construir tu identidad únicamente sobre él. Cuando un despido llega, el apego hace que lo vivas como si te hubieran arrebatado una parte de ti. Pero si cultivas el desapego, entiendes que lo único que realmente eres, tu carácter, tus virtudes, tu mente, permanece intacto. El empleo se va, pero tu esencia sigue siendo la misma. Marco Aurelio escribió que todo lo externo es como hojas arrastradas por el viento. Cambian, se transforman, desaparecen. Resistirse a ese flujo es como intentar detener el paso del tiempo. El desapego es, en cambio, aprender a soltar. Y en ese soltar, encuentras una forma de libertad que ninguna pérdida puede destruir.
Practicar el desapego implica observar tus pensamientos y notar dónde te aferras. Tal vez sea al estatus de tu antiguo cargo, a la seguridad económica o incluso a la rutina que ya no existe. Reconocer ese apego es el primer paso para liberarte. Pregúntate, ¿soy menos valioso sin este empleo? La respuesta desde la mirada estoica es clara. No. Tu valor nunca dependió de algo externo. Un ejercicio útil es recordar que todo lo que posees es temporal, incluso tu propio cuerpo. Esto, lejos de ser motivo de tristeza, es una invitación a la gratitud, porque al comprender que nada es eterno, aprendes a saborear más intensamente cada momento, sin darlo por sentado. El desapego también te prepara para lo nuevo. Mientras estés aferrado al pasado, no podrás tomar lo que el presente te ofrece. Soltar no es olvidar ni negar, sino abrir las manos para recibir lo que viene. El despido puede ser una pérdida, sí, pero también puede ser el espacio que permite una oportunidad inesperada. El estoico practica el desapego como un arte. Aprecia lo que tiene, pero no se esclaviza a ello. Ama sin miedo, trabaja con entrega, disfruta de la vida, pero nunca olvida que todo puede cambiar. Y cuando cambia, lo acepta con dignidad. Desapegarte no es perder, es recuperar tu libertad. Porque el verdadero poder no está en retener lo que el mundo te da, sino en no ser esclavo de lo que el mundo te quita. Lección 7. Convierte la pérdida en una nueva oportunidad. El despido puede parecer un final, un abismo donde todo lo conocido se derrumba. Sin embargo, lo que hoy ves como una pérdida puede ser, en realidad, el inicio de una transformación más profunda. El estoicismo nos enseña que cada acontecimiento, por duro que parezca, es materia prima para la virtud. Y cuando la vida te quita algo, también te abre la puerta a algo distinto. Perder un empleo puede obligarte a replantear lo que realmente quieres. Tal vez, durante años seguiste un camino por costumbre, comodidad o miedo, sin cuestionar si era el camino correcto para ti. El despido rompe esa inercia y te coloca frente a una pregunta crucial. ¿Qué quiero construir a partir de ahora? Convertir la pérdida en oportunidad significa mirar más allá de la herida inmediata. Es reconocer que la incertidumbre que ahora sientes también es un espacio fértil para la creatividad, para el aprendizaje, para la reinvención. Los estoicos no buscaban que la vida fuera fácil. Buscaban hacerse fuertes para aprovechar todo lo que la vida les pusiera enfrente, incluso la adversidad. Piensa en la historia de un árbol que es podado con severidad. A primera vista parece debilitado, reducido, casi condenado, pero con el tiempo, esos cortes se convierten en la fuente de un crecimiento más robusto, más equilibrado, más pleno. Así es tu vida. Lo que hoy parece un recorte puede ser la base de un florecimiento inesperado. Tal vez este sea el momento de aprender una nueva habilidad, de emprender un proyecto propio, de explorar un camino que antes no te atreviste a recorrer. O quizás sea la oportunidad de reconectar con aspectos de tu vida personal que habías descuidado por la rutina laboral. Lo importante no es la forma que tome la oportunidad, sino la disposición con la que la recibas. La filosofía estoica nos invita a transformar la pregunta ¿por qué a mí? En ¿para qué a mí? Este pequeño cambio de perspectiva abre un horizonte completamente distinto. Dejas de ser víctima de la pérdida y te conviertes en protagonista de tu propio renacimiento. Recuerda, lo que determina tu destino no es lo que pierdes, sino lo que haces con lo perdido. El despido puede ser una herida, pero también puede ser la grieta por donde entra la luz. Puede ser el recordatorio de que estabas hecho para algo más grande, más alineado con tu verdadera esencia. Los estoicos decían que el fuego prueba el oro y las dificultades prueban al ser humano. Si permites que esta pérdida te forje, descubrirás que lo que parecía un obstáculo era
en realidad, un peldaño hacia un nivel más alto de tu vida. Convertir la pérdida en oportunidad es el acto supremo de libertad. Elegir ver en el final de un capítulo no la clausura de tu historia, sino el preludio de un nuevo comienzo. El despido laboral, por doloroso que sea, no define tu destino. Es solo un capítulo dentro de una historia mucho más grande, la de tu fortaleza, tu capacidad de adaptación y tu búsqueda de virtud. El estoicismo nos recuerda que lo externo puede tambalear, pero lo interno, tu carácter, tu temple, tu espíritu, permanece firme como una roca frente a la tormenta. Has descubierto que aceptar sin resistencia te libera, que enfocarte en lo que controlas te devuelve el poder, que redefinir tu propósito te da dirección, y que la resiliencia, el desapego y la visión de oportunidad transforman cualquier pérdida en un renacer. Este es el verdadero camino de quien busca vivir en armonía con la vida. No resistirla, sino abrazarla con entereza. Si este mensaje resonó contigo, te invito a que lo conviertas en una declaración. Escribe en los comentarios: hoy transformo la pérdida en oportunidad. De esa forma, no solo lo afirmas con palabras, sino que empiezas a grabarlo en tu mente y en tu vida. Recuerda que este canal, Ecos Estoicos, es un espacio para crecer juntos, para aprender a enfrentar la adversidad con serenidad y descubrir la fuerza interior que habita en cada uno de nosotros. Suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos videos, donde seguiremos explorando la sabiduría estoica y cómo aplicarla en la vida cotidiana. Dale like si este contenido te aportó valor y compártelo con alguien que pueda necesitar este mensaje hoy. Gracias por acompañarme hasta el final. Recuerda, no importa lo que el mundo te quite, lo esencial siempre vive dentro de ti. Nos vemos en el próximo video.